Sí, pero tenemos que comprender los argentinos que en el 2015 se reunieron en Cambiemos fuerzas, o en 2015 se reunieron en Cambiemos fuerzas que piensan diferente, y bastante diferente, fuerzas que en otros tiempos se hubieran competido entre sí. ¿Por qué se reunieron? Por la República y por la transparencia, como usted acababa de decir. Bueno, muy bien, esa es una razón para reunirse, pero gobernar es mucho más que eso. Gobernar no es solo ser respetuoso de la República y ser honesto, ojalá fuera solamente eso. Gobernar supone muchas cosas más. Y bueno, en esas cosas tenemos diferencias y es bueno que esas diferencias que puedan existir hacia adentro de Cambiemos se procesen, se salden, se sinteticen. Todo caso, si ninguna de las partes puede convencer a la otra, que se llegue a soluciones de compromiso. A través de soluciones de compromiso ha avanzado el mundo, después tenemos que llegar a soluciones de compromiso con el resto de las fuerzas políticas. Tenemos que entender la política como una discusión permanente entre las distintas visiones orientada a arribar a soluciones de compromiso. Así se va avanzando a través de la historia. Leamos la historia de cualquier país desarrollado de la Tierra y vamos a ver que así se ha ido avanzando. Ricardo, en el tema de la inflación, los grandes formadores de precios, ¿le han dado la espalda al gobierno de Cambiemos? Mire, yo creo que si usted lee los medios de comunicación, pareciera que el sector del trabajo es el que le ha generado más problemas al gobierno, si lee algunos medios, perdón. Y yo creo que eso no es así, en absoluto es así. Exactamente al revés, yo diría que por parte del sector del trabajo ha habido una paciencia, una comprensión, una disposición a contribuir en el primer año y medio de la gestión, que no existió por el lado del sector del empresariado, sobre todo aquel empresariado fuerte, poderoso, que tiene posiciones dominantes en el mercado. Fíjese usted, durante los primeros 6-7 meses de gobierno aumentaron los precios, sin que hubiera razón para hacerlo. Habían dicho ya por el 2015, finalizado casi el 2015, cuando asumió Cambiemos, que habían descontado la suba del dólar que sabían que se iba a producir, y sin embargo después siguieron subiendo los precios. Se habían comprometido con el presidente, si vetaba la ley antidespidos, a no despedir, no cumplieron. Se habían comprometido con el presidente a pagar bonos a los trabajadores para compensar la pérdida de poder adquisitivo que habían sufrido los trabajadores en sus salarios como consecuencia de una inflación arbitraria, injustificada. Se habían comprometido a invertir, bueno, a los bonos no lo pagaron, se había comprometido a invertir, tampoco lo hicieron. Yo creo que fue el sector del empresariado, ese sector más poderoso del empresariado, el que frente a la ausencia del Estado le faltó a Cambiemos una presencia de la política firme, evitando abusos en el mercado. Bueno, frente a esa ausencia se abusaron. Los trabajadores tuvieron muchísima paciencia. Creo que es exactamente al revés de lo que han querido decirse en algunos medios, o la explicación que se ha dado en algunos medios no se ajusta a la realidad acerca de las dificultades. ¿Quién generó más dificultades? Creo que el sector de trabajo ha sido muy comprensivo, ha hecho un sacrificio muy grande. Y hoy no se le está reconociendo eso, No, a mí no me interesan los dirigentes, yo lo que hablo de los trabajadores. Nadie puede responsabilizar a los trabajadores por las eventuales déficits que puedan existir en las conducciones de algunos gremios. Ricardo, ¿qué hacemos en el 2019? ¿Seguimos o volvemos? Bueno, el partido ya decidió. No, los argentinos, de a pie. ¿Qué hacemos? Bueno, lo que tenemos, yo creo que yo soy optimista, si no, uno no puede hacer política. Ahora creo que tenemos más chances de ir mejorando, no de un día para el otro. Y eso lo sabe la sociedad. La sociedad está dispuesta a esperar. Pero pone dos condiciones. Primero, que haya ejemplaridad en los gobernantes. Segundo, que se pongan de acuerdo las distintas fuerzas políticas respecto de cuál es el proyecto del país. Que todas salgan a decir, este es el camino, por lo menos en las cosas acordadas. Y en tercer lugar, que el esfuerzo sea equitativo. No se le puede pedir esfuerzo a los que están en condiciones de que otros, a los que necesitan que otros hagan esfuerzo por ello, como con los jubilados, por ejemplo. A mí me llama la atención mucho que mi partido haya acompañado una reforma jubilatoria de la fórmula de actualización que suponía reducir los haberes de los jubilados. Es difícil de explicar que la Unión Cívica Radical haya acompañado eso. La verdad que es muy difícil. A mí me desautorizan porque digo estas cosas, como la reforma laboral. Pero ¿cuándo van a entender que no es esa la receta para superar
las dificultades económicas, que la receta no es hacerle perder derechos a los trabajadores para que aumenten los beneficios de las empresas, luego vienen inversiones, los pajaritos cantan y las nubes se levantan. No, señor, esa no es la receta. En todos los lugares donde se ha aplicado esta receta, los trabajadores han ido perdiendo derechos y no ha habido reactivación, y la poca reactivación que ha habido ha generado trabajos de inferior calidad a los que existían antes. ¿La deuda es grave? Todavía no, pero cuidado, que debe ser muy grave, y cuidado con el destino que se le da a la deuda, porque no podemos usarla para cubrir gastos corrientes. Tenemos que hacer inversión productiva para que genere las condiciones de repago después de esa propia deuda, ¿no? Y a propósito de los bancarios, digo, yo no puedo creer, este es un caso paradigmático, el sector del empresariado que más recursos, que más ganó, que además creo que los beneficios fueron récord, es el sector financiero, el sector de los bancarios. Que ese sector lo que proponga a la hora de discutir los salarios sea bajarle el salario a los trabajadores, porque en definitiva quererle pagar el 8 o el 9, no me acuerdo cuánto era, y el 9, y después el 15, en 3 veces, sin cláusula gatillo, eso es reducir el salario. Resulta que ganaron muchísimo dinero, y quieren que los trabajadores ganen menos dinero de lo que ganaban el año pasado. Ellos ganaron mucho más que el año pasado, pero los trabajadores tienen que ganar menos dinero. ¿Qué haría cualquiera si fuera un trabajador bancario y se le hiciera esa propuesta? Yo creo que es tan razonable la lucha que dan los trabajadores. Por eso los felicito a Peto y a Sergio Palazzo y a Jorge D'Antoni, que es otro dirigente gremial que está aquí presente entre nosotros. Allí está Jorgito. Bueno, es un trabajo. ¿Yo de qué lado voy a estar? Yo lo que quiero que, mire, por supuesto que me interesa hablar con los radicales, pero más me interesa hablar con la gente, yo quiero que que los docentes, las maestras, los maestros, las enfermeras, los enfermeros, los jubilados, las jubiladas, los trabajadores, las trabajadoras, los pequeños y medianos productores, cuando ven a la Unión Cívica Radical, vean un compañera de ruta, no una institución que no sabe para qué lado va a disparar. Y eso me parece en lo que ha venido fallando la Unión Cívica Radical, porque estábamos en Cambiemos, ¿para qué? Para evitar que el gobierno se sesgara demasiado hacia posiciones muy liberales, que cree que son las mejores incluso para los trabajadores, pero nosotros no que creemos, sabemos, le diría, aunque no suene bien, sabemos por experiencia histórica que esas soluciones, las liberales, no son las mejores. Carlos, si primera pregunta, hay mucha gente que tiene su posición, y si la hay, ¿se puede hacer un planteo a nivel nacional dentro del radicalismo en cuanto a cuál es el rol que tienen en el gobierno, en Cambiemos? Sí, claro, bueno, hay muchos que lo venimos haciendo, hay gente, yo visito todas las provincias, y no es que vaya solo, me tomo un auto, ahora vengo de Chubut, por ejemplo, 6.000 kilómetros en 4 o 5 días, y no es que llegué a Chubut, toco el timbre en los comités, digo quiero hablar, me invitan, y me fui desde el mar a la cordillera y de la cordillera al mar visitando pueblos. Ahora nos vamos a Córdoba, bueno, ahora estamos en Chivilcoy, ayer en Mercedes. Claro que la gente quiere que el radicalismo tenga una actitud distinta, constructiva también. Lo que pasa que... ¿No teme que le tiren un carpetazo? ¿A mí? ¿Eh? No temo que me tiren un carpetazo. Y lo inventa. Bueno, está bien, si lo inventan tendrán que dar explicaciones en la justicia. Porque esa es la estrategia. Bueno, no sé si en todos los casos será la estrategia. Yo no tengo constancia de que sean esas cosas así, pero en fin, las cuestiones que tienen que ver con el Código Penal para mí son cuestiones que hay que discutirlas en la justicia. Y por supuesto que necesitamos funcionarios transparentes y una justicia independiente también. Pero lo que quiero decir es que necesitamos que la Unión Cívica Radical influya desde la diferencia. ¿Qué importancia tiene que la Unión Cívica Radical ponga un diputado si va a ir a decir lo mismo que dice el del ARI, que dice el del FE o que dice el del PRO? Si no va a plantear no va a formular una propuesta que pueda enriquecer la del PRO, si va a decir lo mismo que lo que dice el PRO, si todos vamos a ir a levantar la mano frente a las iniciativas del PRO, aunque creamos que no son las correctas, ¿qué importancia tiene que sean diputados nuestros los que ingresan? Da lo mismo para la gente, puede ser que sea distinto para el que ingresa, pero para la gente es lo mismo. Y nosotros no pensamos igual que el PRO, no pensamos igual que el PRO. Y yo no digo que nosotros tengamos razón, a eso lo decide la gente. Yo milito en la Unión Cívica Radical porque creo que es la mejor...
A ver, la Reunión Cívica Radical representa los mejores valores en torno a para ordenar la sociedad. Los del PRO militan en el PRO porque creen que el PRO representa los mejores valores para ordenar la sociedad. Ellos creerán eso, yo creo lo otro. Bueno, bien, ahora es la sociedad la que tiene que decidir cuál es el partido que mejor puede atender a las necesidades, sobre todo de los que menos tienen. De los trabajadores, de la clase media, de los pequeños y medianos productores, los jubilados, como les he dicho, ¿no? ¿Qué opina de esa frase, con Cristina no queremos, sin ella no se puede, que dicen sus pares? Porque se arreglen ellos. Yo tengo bastante problema con la Unión Cívica Radical y cuando me enojo con mis correligionarios, porque los quiero mucho, ¿no? En serio, como cuando uno se enoja con los hijos, porque los quiero mucho. Yo creo que el partido no se está haciendo cargo de su responsabilidad, ni está siendo fiel a su ideario. Esperemos que ahora con la nueva conducción, bueno, recupere niveles de autonomía para poder aportar calidad a la gestión. Ahí acaba de decir Aranguren, por ejemplo, que no le importa que se enoje quien se enoje, ellos van a seguir adelante con su política en materia de tarifa. Bueno, yo creo que el ministro Aranguren no tiene la menor idea de lo que está ocurriendo con las tarifas. Yo vengo de Mercedes, sé cuántas cortes de luz se han producido, sé lo que ha pasado el 9 de julio, sé lo que pasa en Saladillo, sé lo que pasa en distintas provincias. Entonces no tiene la menor idea y le va a hacer cometer un error muy grave al partido. Al gobierno. Me gustaría que la Unión Cívica Radical, bueno, tenga la personalidad necesaria como para pedir por lo menos conversar con alguien que tenga más vocación de diálogo y que no se sienta dueño de la verdad y que sepa que a los argentinos no nos gusta que nos mandoneen, nos gusta dialogar y llegar a las mejores decisiones a partir del diálogo. Bueno, espero que el partido se haga respetar.